conversado la clase anterior, el inicio, ¿no?, de lo que son las meninges. Ahora vamos a continuar, vemos la parte de generalidades. Vamos a hablar ahora de las meninges de afuera hacia adentro. La más externa de las meninges es la dura madre, o también conocida como la paquimeninge, que paqui significa duro, ¿no? Ahora, la dura madre está a nivel craneal y a nivel medular, como las meninges. Vamos a hablar en este momento de la dura madre craneal. Entonces, la dura madre craneal, como que fuera mi mano, por fuera se va a relacionar con el hueso, porque está inmediatamente por debajo del hueso. Es más, hace las veces de periósteo en el hueso. Los huesos del cráneo, por fuera, es decir, lo que usted casi va a tocar si no tuviera piel, existe el periósteo, que es el que se encarga de cicatrizar el hueso, que es el que se encarga de nutrir el hueso. Por dentro no hay periósteo, por dentro está la dura madre. La dura madre hace las veces de periósteo, pero por ejemplo la nutrición no permite la cicatrización del hueso, por eso los huesos solo cicatrizan por fuera, no por dentro, porque la dura madre no lo permite. Entonces, esa cara perióstica externa de la dura madre, como se relaciona con el hueso, fíjate que esta es la cara interna del hueso, del cráneo. Como los huesos del cráneo por la cara interna son medianamente regulares, por eso la cara externa es medianamente regular, la cara externa de la dura madre. Usted ya la debe haber visto, la está viendo, la va a ver por ahí. Pero, si yo veo la cara interna de la dura madre, también llamada meningia, porque ve el resto de meninges, lo que me va a llamar la atención y me va a demostrar que es la cara interna es que yo observo unas caídas, como unos tabiques, unos pliegues, que se conocen como pliegues durales o pliegues de la dura madre. Esos pliegues durales o pliegues de la dura madre se encargan de hacer compartimientos dentro del cráneo. Así como una casa, ¿no? La casa tiene cuarto, tiene baño, no tiene sala, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, gracias a estas paredes se crean compartimientos, supratentorial, infratentorial, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, etcétera. Uno de los objetivos por los cuales existen estos pliegues durales es la distribución de la fuerza. O sea, gracias a estos pliegues durales, si existe alguna fuerza por alguna caída, por algún accidente, por algún golpe, se fue a Disney World, se subió al Mainland Park, no sé, que hizo que se mueva la cabeza mucho, entonces ese movimiento de la cabeza hace que se muevan las estructuras intracraneales. Y si no estuvieran estos tabiques, pues la fuerza se distribuyera solo en un lugar. Le explico. Si usted se imagina los tanqueros de agua, que tienen una gran cantidad de agua en la parte posterior, esos tanqueros, mire usted, el tanquero avanza en este sentido, y cuando el tanquero vira a la derecha o vira a la izquierda, ¿qué pasaría? No, toda esa agua que está dentro del barril ese del tanquero se debe dirigir hacia un lado, golpearía esa zona y el carro se volcaría, o por lo menos hiciera por ahí un intento de volcamiento. Porque eso no pasa, porque no sucede, porque ese barril no es solamente un tubo, ese barril está tabicado. Si usted lo ve, tiene como tabiques, tiene como paredes. ¿Cuál es el objetivo de esos tabiques? Que cuando el tanquero se vira, el agua, por ejemplo, si aquí está el tabique, el agua de aquí golpea esta zona, pero el agua que está acá se golpea con el tabique. Entonces la fuerza no se dirige todo hacia un solo lugar. Ese es el objetivo del tabique. Ese es el objetivo de estos pliegues durales. Distribuir la fuerza de forma un poco más armónica para evitar que solo una zona reciba el golpe y luego termine lesionado. ¿Ya? Dentro de los tabiques o pliegues de la dura madre, nosotros tenemos a la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Son los tabiques. Hablemos en primer lugar de la hoz del cerebro. La hoz del cerebro se llama así porque tiene forma de hoz, o guadaña también le llaman. La hoz es eso que tiene la muerte. Ustedes han visto el gráfico de la muerte, que tiene ese palito y arriba esa como daga. Eso se llama hoz o guadaña. Esto tiene más o menos esa forma, y como está en el cerebro se le llama la hoz del cerebro. La hoz del cerebro se encuentra ubicada en la cisura interhemisférica, o sea, entre los dos hemisferios, y por ende crea un compartimiento derecho e izquierdo a nivel de la región cerebral. Esta hoz del cerebro, mire usted, en su borde, tiene bordes, ¿no? El borde anteroinferior, que es el que está aquí adelante, este borde de aquí, tiene una característica que se fija, se adosa, se incrusta en la apófisis criptagalia del hueso etmoides. Y debido a que se adosa, se incrusta aquí en la apófisis criptagalia del hueso etmoides, se transforma en un medio de fijación superior que ofrece la meninge al sistema nervioso. O sea, gracias a que está agarrado de la apófisis criptagalia y como está cubriendo la estructura del sistema nervioso, eso hace que esas estructuras no se muevan de forma brusca cuando usted camina, cuando usted salta, cuando usted suelta y la mano. ¿Ya?
Entonces son medios de fijación. El borde superior de la hoz del cerebro es un borde fijo porque está pegado al hueso. Este bordecito de aquí. Por este borde de aquí circula un seno venoso. ¿Qué es un seno venoso? Son unas estructuras que están dentro de la dura madre. Acuérdense que le dije que la dura madre tiene cara extracraneal o perióstica y cara interna o meningia, que están pegaditas. Pero en estas zonas de aquí, por ejemplo, estas capas se separan y forman una estructura donde van a drenar venas del encéfalo. Y esas estructuras se llaman senos venosos o senos durares. Son grandes estructuras o grandes espacios, grandes tubos donde desemboca la sangre venosa del encéfalo. Este seno venoso de la dura madre, que circula por aquí, por el borde superior del lago del cerebro, más o menos en este sentido, se lo conoce como el seno sagital superior. Este es el seno sagital superior. Al seno sagital superior le van a llegar las venas de la cara lateral del cerebro. Como por ejemplo, miren usted en este gráfico. Buenas. Aquí tengo al seno sagital superior. Este seno de aquí, miren cómo le va drenando la cara frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital de la cara lateral del cerebro. Y también por medio de esta vena que se llama la vena anastomótica superior, le va también a llegar el drenaje de la cara lateral del lóbulo temporal. O sea, prácticamente la cara lateral del cerebro, sus venas drenan hacia el seno sagital superior. Y mire usted, mientras más atrás se hace el seno se hace más grande. ¿Por qué? Porque se va llenando de más y más estructuras venosas hasta que llega y su sangre venosa la desemboca aquí, en esta zona que se conoce como la confluencia de los senos, antes llamado tórcula, antes llamado prensa de Teófilo. Entonces mire usted como el seno sagital superior recibe venas que al final van a desembocar en una estructura que se encuentra en esta parte posterior inferior de la hoz, que se conoce como la confluencia de los senos. ¿Ya? Ahora, por el borde inferior de la hoz del cerebro, lo vamos a poner con otro color, bueno, con el mismo para que no se confunda. Este sería el borde inferior de la hoz del cerebro. Por aquí va a circular otro seno. ¿Cómo cree usted que se llamaría si está abajo del anterior? Seno sagital inferior. Este es el seno sagital inferior. Este sería el seno sagital inferior. El seno sagital inferior recibe la sangre venosa de la cara medial del cerebro. ¿Ya? Recibe la sangre venosa de la cara medial del cerebro. Pero a diferencia del anterior, este no desemboca en la confluencia de los senos. ¿Sí ve usted? Por acá está la confluencia de los senos. Sino que este desemboca en otro seno, que lo vamos a hacer con color morado, que se encuentra ubicado en la parte posterior inferior de la hoz. Esta sería la parte posterior inferior de la hoz. Por aquí circula un seno que se llama el seno recto. Este seno de aquí es el seno recto. Entonces, el seno sagital inferior desemboca en el seno recto y este seno recto es el que va a ir hacia la confluencia de los senos. O sea, el seno recto por ahora sabemos que desemboca la sangre del seno sagital inferior. ¿Ya? Hablemos un poquito de la tienda del cerebelo antes de continuar con lo del seno recto. Entonces, la tienda del cerebelo es esta estructura que se encuentra aquí, mire, que tiene forma como una especie como de alas que le hace a la hoz del cerebro, que sería esta que está aquí. Si usted lo ve en este gráfico, mire usted, aquí tengo a la hoz del cerebro, aquí tengo el seno sagital inferior, parte del seno recto, acá tengo el seno sagital superior, y mire, a los lados, como una especie de tienda de campaña, se ubica esto de aquí que se llama la tienda del cerebelo o tentorio. La tienda del cerebelo o tentorio se va a ubicar entre, por arriba de él, el lóbulo occipital y por debajo de él los hemisferios cerebelosos. Y es esta tienda del cerebelo la que separa o divide o transforma las estructuras en lo que está por encima de él, que le vamos a llamar como supratentorial, ¿no? Y lo que está por debajo le vamos a llamar infratentorial, gracias al tentorio o tienda del cerebelo. ¿Qué sucede eso? Ahora, viéndolo un poquito desde arriba,
Yo llego aquí al tentorio, llego aquí a la tienda, no quiero que le circule con verde, esto de aquí. En la tienda del cerebelo hay algo que me llama la atención. Yo tengo un borde libre, que es este de aquí, que es un borde anteromedial, este borde libre, o sea, este borde no está tocando nada. Mientras que el resto de bordes todos están fijados a algo. Aquí está comunicado con la hoja del cerebro y con la tienda del cerebelo del otro lado. Aquí atrás está pegado al hueso y aquí se conecta con el peñasco. Solo este borde es libre. Este borde libre de aquí crea una especie de agujero con el borde libre del lado contrario. Un agujerito con el borde libre del lado contrario. Y ese agujero que crea con el borde libre del lado contrario se lo conoce como incisura o cisura del tentorio. Y es la incisura o cisura del tentorio la que permite comunicar lo que está supratentorial con lo que está infratentorial. O sea, si esta es la incisura o tienda, entonces el mesencéfalo asoma así, gracias a esta incisura o cisura del tentorio. El mesencéfalo hace esto, entonces permite comunicar la señal con el diencéfalo y el cerebro, que es supra, y con el tronco, sería puente y bulbo, que es infratentorial, gracias a este agujero. Porque imagínense, si se cerrara este agujero, pues no hubiera comunicación supra. ¿Ya? Ahora, el resto de la estructura. Este borde de aquí, que también es un borde fijo, este borde que está aquí pegado al peñasco, por aquí pasa un seno, que es el seno petroso superior. Por aquí pasa el seno petroso superior, que es otro seno venoso de la dura madre. Por este borde medial teníamos nosotros al seno recto. ¿Qué llegaba al seno recto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué llega ahí según el gráfico? El seno sagital inferior, que va drenando la cara medial del cerebro. Pero mire usted que al seno recto le llegan más cosas. Por ejemplo, mire, aquí nosotros, este es el seno recto. Este de aquí es el seno recto. El que estoy yo marcando. Al seno recto le llega esta venita que está aquí. Esta vena de aquí. Esta vena se conoce como la vena cerebral magna, o también llamado vena de Galeno, esta de aquí. Esta vena cerebral magna, o también llamada vena de Galeno, a su vez se forma por dos venas, que se llaman las venas cerebrales internas. Estas venas cerebrales internas, a su vez, mira aquí, estas son las venas cerebrales internas, la de un lado, la del otro lado, que juntas forman a la gran vena de Galeno o la vena cerebral magna, que va a desembocar en el seno recto. Lo estoy haciendo con medio. Estas venas cerebrales internas están formadas por tres venas. Uno, esta vena de aquí que se llama vena tálamo estriada. Esta vena de acá que es la vena septal. Y una vena que está aquí en esto rojo que se llama vena coroidea. Tenemos tres venas, la vena tálamo estriada, la vena septal y la vena coroidea. Estas tres se unen y forman las venas cerebrales internas, que luego se unen y forman la vena cerebral magna o vena de Galeno, que es la que desemboca el seno recto. ¿Y qué onda con esas venas? Estas venas son las que forman parte del sistema, ¿se ve, señorita? Son las que forman parte del sistema cerebral profundo, es decir, el que drena la sangre profunda del cerebro, la sangre venosa de las estructuras profundas del cerebro, los núcleos de la base, los elementos del sistema límbico que se encuentran a profundidad. Toda esa parte profunda está siendo drenada por estas tres venas que luego mandan a la vena cerebral interna, que luego mandan a la vena cerebral magna y que luego llega al seno recto. ¿Ya? O sea, todas las venas al final tienen que desembocar en los senos venosos de la dura madre, porque son ellos los que van a dirigirse hacia el corazón. Ya vimos entonces cara lateral, que es seno sagital superior, cara medial, que es seno sagital inferior, la cara profunda, que lo hace por medio de la vena cerebral magna o antes llamada vena de Galeno. Nos faltaría la cara basal. ¿Cómo se drena la cara basal del cerebro? La cara basal del cerebro, mire usted, existen dos venas, una vena que se llama la vena cerebral anterior, que se une con la vena cerebral media profunda. Las dos se unen y forman a la vena basal, que es esta de aquí.
Y esta vena basal va a desembocar en la vena cerebral magna. La vena basal desemboca en la vena cerebral magna. O sea, la vena cerebral magna le llega la parte profunda por medio de las cerebrales internas y la cara basal por medio de la vena basal. ¿Ya? Mire usted, por ejemplo, en este gráfico que ya habíamos visto, aquí está el seno en la vena basal y mire usted, aquí está la vena, perdón, aquí está la vena de Galeno, la vena cerebral magna, y aquí está la vena basal también llegando a la vena cerebral magna. Y así es como se desemboca todo. Y todo eso llega al seno recto. Entonces, en resumen, al seno recto le llega, el seno sagital inferior, ¿qué más le llega? La vena de Galeno, vena cerebral magna, ¿no? La basal no le llega al seno recto, la basal llega a la vena cerebral magna. Ahora, la sangre ya de todo está en el seno recto o en el seno sagital superior. El seno recto desemboca en la confluencia de los senos, el seno sagital superior también. Ahora, ¿qué pasa con la sangre? Mire usted, la sangre luego de que llegó a la confluencia de los senos pasa por este borde posterior y lateral de la tienda del cerebelo. Pasa por aquí, por otro seno que se conoce como el seno lateral o seno transverso. Entonces el seno lateral sigue por aquí. Mire usted cómo va llegando el seno venoso superior, que ya lo habíamos nombrado, y luego hace una especie como de sigma, como una S. Ese es el seno sigmoideo. El seno sigmoideo. De ahí del seno sigmoideo, el seno sigmoideo desemboca en la vena yugular interna. La vena yugular interna luego continúa, se va a unir con la vena subclavia y van a formar el tronco venoso brachiocefálico de un lado y del otro, se unen, forman la vena cava superior y eso es lo que desemboca en el corazón. ¿Ya? Y así es como la sangre venosa del cráneo, del encéfalo, desemboca en el corazón, desemboca a través de los senos venosos de la dura madre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí. Nos queda entonces la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Miren usted en este gráfico que ya habíamos conversado. Aquí estaban los hemisferios cerebelosos. Entre los hemisferios cerebelosos, miren este como tabique, que parece como el frenillo que está abajo de la lengua. Se ubica aquí, es muy pequeñito, muy pequeño. Usted lo va a ver, lo está viendo, o lo vio en la práctica, y a eso se conoce como la hoz del cerebelo. Así como la hoz del cerebro se ubica entre los hemisferios cerebrales, la hoz del cerebelo se ubica entre los hemisferios cerebrales. Igual, ¿no? Y por último tenemos a la tienda de la hipófisis. Mire usted, aquí está la silla turca. ¿Qué es la silla turca? Esta silla turca, por encima de ella, sobre ella, se ubica un pliegue de dura madre que se llama la tienda de la hipófisis o membrana celar. La tienda de la hipófisis o membrana celar. Esta tienda de la hipófisis o membrana celar tiene un agujerito en el centro para que pueda comunicarse el hipotálamo o la hipófisis. Esta tienda de la hipófisis más se la conoce como membrana celar. Y la membrana celar, nosotros lo utilizamos mucho para poder identificar, por ejemplo, los tumores de hipófisis. La característica, si yo digo, por ejemplo, si mi mano es la silla turca, si el tumor está dentro de la hipófisis, es intracelar. Si el tumor ya está por encima de la tienda de la hipófisis, yo digo ya es extra o supracelar. Si se pone a un ladito, yo digo está paracelar. O sea, yo me ubico en relación a la membrana celar, la característica del tumor, y eso usted lo va a escuchar mucho, ¿ya? De la tienda de la hipófisis o más llamada membrana celar. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Ya lo hemos conversado. Para terminar de hablar de la dura madre craneal, entonces sabemos que la dura madre craneal principalmente tiene vascularización. La vascularización de la dura madre craneal está dada por las arterias meningias, que hay tres: anterior, media y posterior. La más importante, más representativa, que más problemas da, que se rompe y provoca algún tipo de cosas que ya luego usted va a explicar en su momento, es la arteria meningia media. ¿Ya? La meningia media. Parece que es rama terminal de la carótida externa. Y la inervación, en cambio, la inervación está dada por el nervio trigémino principalmente. La parte anterior, la primera rama, la parte media, segunda y tercera, la parte posterior trigémino con 9, 10, también el primer nervio cervical.
Esta vascularización, los vasos que hemos conversado, más los nervios que hemos conversado, ellos trabajan muy en conjunto, crean algo que se llama el complejo neurovascular. Un complejo neurovascular muy importante, trabajan muy juntitos, que es el responsable cuando se daña de patologías que son frecuentes, por ejemplo, en las mujeres, como la migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza cuyo problema nace en el complejo trigeminovascular, en este sistema trigeminovascular. Se altera ese sistema, se producen determinadas sustancias y eso es lo que provoca los dolores de cabeza. Y pues se han visto que hay más sustancias que se provocan y por eso el tratamiento más actualizado de los dolores de cabeza tipo migraña más complejos está en el manejo, el tratamiento, la inhibición o el control de esas sustancias que se liberan aquí en el sistema trigeminovascular. ¿Ya? Ahora, haciendo una especie de recapitulación de lo que ya hemos conversado. Tenemos con negro el hueso, luego sigue la dura madre que es en amarillo y en verde, no sé, ese tipo de verde, está la aracnoides y la pia madre que no son lo mismo pero trabajan juntos, ¿ya? Entonces, recuerda usted que en relación a la dura madre yo tengo los senos venosos de la dura madre. En ese caso estoy poniendo el seno sagital superior que es el más representativo, ¿ya? Y entre el hueso y la dura madre yo tengo arterias. Acuérdense que entre el hueso y la dura madre hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Cómo? Epidural. El espacio epidural. El espacio epidural es un espacio virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Que no existe. La dura y el hueso están ahí. Pero ¿qué sucede? Mientras más pasa el tiempo, la dura madre más se va pegando al hueso. O sea, en ustedes, por ejemplo, retirar el hueso es más fácil. Pero en un paciente adulto mayor que ya tiene muchos años, el hueso está muy pegado a la dura madre, entonces es más difícil, no es imposible. Hay que retirar el hueso, hay que pasar como un palito por debajo para ir disecando, a veces se rompe igual la dura madre, o sea, es más complicado porque mientras más pasa el tiempo, la dura más se va adosando al hueso. Como el espacio epidural es un espacio virtual, los vasos sanguíneos de la dura madre se les dificulta pasar por ahí. Entonces ellos tienen que incrustarse en el hueso porque el espacio epidural está cerrado. Por eso cuando usted vio anatomía, macro 1, creo que le llaman ustedes aquí, recuerden que cuando vieron hueso parietal le dijeron que en la parte anterior inferior existe una marquita, como un arbolito en el hueso parietal, que se llama la hoja de higuera. Eso es el paso que deja la arteria meningia media de la persona cuando estaba viva, ¿no? Queda esa señal, esa marca, la arteria meningia media. Entonces mire como el espacio epidural es virtual. El espacio subdural, en cambio, es un espacio real, pero ahí no hay nada, es aire, es simplemente un espacio. Mientras que el espacio subaracnoideo, ese sí es un espacio real y contiene, ¿qué cosa contiene? ¿Qué cosa contiene? Líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahora, recuerden ustedes, por ejemplo, el seno sagital superior drenaba la sangre venosa de qué parte del cerebro? ¿De la cara? La cara lateral externa, ¿no? Entonces miren lo que sucede. Lo mismo sucede con todas las venas que van a los senos. Por ejemplo, esta es cara lateral, ¿no? Vamos viendo el lóbulo frontal. Esta es una vena. Pasa el espacio subaracnoideo, qué bonito, porque hay full agua ahí, como que nadara. Pero cuando va a pasar por este espacio, que es el espacio subdural, como ahí hay solo aire, hace como una especie de saltito la vena para poder llegar hacia el seno. Lo mismo lo hacen las parietales, lo mismo lo hacen las occipitales, ¿no? Hacen una especie de salto. Alguien algún día las vio, levantó a la dura madre y dijo, ve, aquí hay unas venitas que están pegadas aquí, parecen unos puentecitos. Por eso, a estas venas, que puede ser cualquier vena, cuando pasan por aquí, por el espacio subdural, se la conocen como venas puente. ¿Ya? ¿Qué son las venas puente? Son cualquier vena del sistema nervioso cuando atraviesa el espacio subdural en búsqueda del seno sagital que corresponde. ¿Ya? Son las venas puente. Ahora, comprendiendo y entendiendo eso, podemos conversar un poquito de determinadas patologías. Como por ejemplo, cuando ocurre un accidente de tránsito, o un accidente por caída o por golpe, existe la posibilidad de que se forme una colección de sangre que nosotros le llamamos hematoma. Existen básicamente dos tipos de hematoma en relación a lo que por ahora hemos conversado, que es el hematoma epidural y el hematoma subdural. Y en base a la neuroanatomía yo puedo ver diferencias
entre el hematoma epidural y el hematoma subdural. Diferencias que son importantes y que les tienen que ustedes tener en su mente y en su hipocampo, mándenlo en la memoria inolvidable para toda la vida. Entonces vamos a poner con S lo que corresponde al hematoma subdural y con E lo que corresponde al hematoma epidural. Aprovechando que tenemos se le explota y vamos a quedar aquí quietos. Bueno, apagar lo que va a explotar. A ver, entonces con E hematoma epidural y con S hematoma subdural. Entonces podemos ver diferencias en base a la neuroanatomía, necesitamos ver algo más. Entonces, por ejemplo, una diferencia puede ser la localización del hematoma epidural y la localización del hematoma subdural. El hematoma epidural se encuentra ubicado entre qué y qué otra cosa. ¿Cuál es el espacio epidural? ¿Entre qué y qué? Entre el hueso, el cráneo y la dura madre, ¿no? Mientras que el subdural se encuentra ubicado entre la dura madre y la aracnoide, ¿no? El epidural estaría aquí y el subdural estaría aquí. Otra característica que podemos ver en base a la neuroanatomía es el origen, la causa, en relación al vaso culpable, ¿no? El origen. El hematoma epidural va a lesionar lo que hay en el espacio epidural. ¿Y qué tenemos en el espacio epidural? La arteria meningia media, ¿verdad? O sea, los hematomas epidurales generalmente son arteriales. Entonces, el origen es arterial. Principalmente la arteria meningia media, la que más frecuentemente se daña y forma el hematoma epidural, esa conexión de sangre entre el hueso y la dura madre. Mientras que el hematoma subdural me va a dañar lo que hay en el espacio subdural. ¿Y qué tengo en el espacio subdural? Vena puente, ¿no? Entonces, el hematoma subdural es generalmente de tipo venoso. ¿Cómo se llaman esas venas? Vena puente. ¿Ya? Otra característica que aquí sí tenemos que entenderla, esto sí no va mucho a la lógica, tenemos que utilizar un poquito de memoria, que es el tipo del accidente. Si fue un accidente fuerte, un accidente suave, el tipo del accidente. Los hematomas epidurales, ya con lo que sigue ya vamos a entender un poquito mejor esto, que ahorita quizás no lo vamos a comprender muy bien. Los hematomas epidurales generalmente están asociados a cinemáticas del trauma alta, o sea, traumas importantes, caída de gran altura, accidente de tránsito, ya sea porque iba en moto, en vehículo, o era peatón y lo impactó algún tipo de medio de transporte, un trauma por riña, ¿no? Que se entró a golpe con alguien, le sacó un palazo, un piedrazo, o sea, un accidente importante, no es un accidente banal, es algo que va a llamar la atención. Mientras que los hematomas subdurales generalmente, si hablamos del tipo de accidente, los hematomas subdurales generalmente tienen una cinemática baja, o sea, un trauma banal. Por ejemplo, qué sé yo, el paciente estaba trapeando el piso y se resbaló y se cayó. O sea, no es un trauma tan amplio, tan importante. O el paciente iba caminando por la calle y le cayó un pelotazo porque estaban jugando unos niños ahí. O duerme en una litera, se olvidó de lo que se levantó, se golpeó. O sea, estaba acostado en una hamaca y se le soltó un lado de la hamaca y se cayó. O sea, cosas que quizás a todos nos ha pasado y por lo cual no siempre vamos a ir inmediatamente a un área hospitalaria. A veces traumas tan banales que el paciente ni se acuerda. Y le hablo de traumas banales que pueden ser incluso hasta que el paciente tosió. Tosió, ese movimiento que hace uno en el cuerpo cuando tose, puede transformarse en un trauma que provoca un hematoma subdural. ¿Ya? Ahora, esto de aquí no les queda muy claro todavía, un poquito de memoria hay que utilizarlo, pero con el siguiente punto quizás lo van a entender un poquito mejor. Una diferencia también es la edad. La edad de presentación es distinta en cada uno. Por ejemplo,
Y veamos por lógica, ¿a qué edad generalmente alguien tiene un traumatismo de alto impacto? Por moto, una riña callejera, generalmente en los jóvenes, ¿no? Es difícil que le llegue un viejito, no sé, de 94 años y otro golpe uno de 98. ¿Ya? Quizás pase, ¿no? En un mundo pase, pero no es frecuente verlo. Como que va a llamar mucho la atención porque es algo no muy frecuente, ¿no? Porque un señor de 90 años está andando en la moto haciendo piruetas y todo, puede ser que pase, a veces pero es algo que llama la atención, algo que no es habitual. Entonces, generalmente lo habitual es que traumas de alto impacto sean jóvenes. Entonces, eso es una característica para que sepa que los hematomas epidurales no ocurren en los jóvenes. ¿Ya? Una característica anatómica o neuroanatómica que también hace que más frecuentemente sean los epidurales más frecuentes en los jóvenes es lo que les dije. ¿Se acuerdan ustedes? El espacio epidural es virtual. Pero en los jóvenes prácticamente la dura no es que está adosada firmemente al hueso, simplemente se rozan ahí. Entonces es más fácil que se despegue ese espacio, es más aún si se rompe una arteria. Pero en un anciano es prácticamente, no tajantemente, pero es prácticamente imposible que se forme un hematoma epidural. ¿Por qué? Porque el anciano ya tiene pegada la dura madre y eso ya está bien adosado, eso no se va a separar. Y aparte la arteria meningia media generalmente ya está calcificada por la vejez, ya está dura. Y lo otro que generalmente los pacientes adultos mayores no tienen una cinemática importante porque tienen una vida un poquito más sedentaria que los jóvenes, ¿no? Todo puede pasar en la vida del Señor, pero generalmente es lo que pasa. Entonces esto hace que los epidurales sean más frecuentes en los jóvenes. Mientras que los hematomas subdurales son más frecuentes en el otro grupo, en los ancianos. En los ancianos son más frecuentes los hematomas subdurales. Uno, por lo que le dije, el espacio epidural ya está totalmente cerrado, pegado, difícil que se despegue. Por ende, si no es epidural, pues me toca el subdural. Otra causa. Tiene un cargador, pero que se le salga se puede salir del chanchito ese que tiene. De cualquiera. No es para cargar el teléfono. Dame los dos. ¿Ya? Entonces, acordémonos de algo. El cerebro de un viejito es grandote o es chiquito. Es chiquito porque tienen atrofia cortical fisiológica, ¿verdad? Entonces el cerebro va degenerándose. Su cerebro en teoría es más grande que el mío es más grande que el de mi abuelita y mi abuelita es más grande que la persona más vieja del mundo. ¿Ya? Entonces, mientras más avanza la edad, el cerebro se degenera hacia atrofia cortical fisiológica. Entonces, por ejemplo, digamos que esta mano mía izquierda es el seno venoso de la dura madre. Mi mano derecha es el cerebro. Hablemos del cerebro de ustedes, un cerebro grande, fornido, ¿no? Entonces el cerebro está muy hacia arriba y las venas están así, ¿no? Las venas fácilmente llegan y tienen mucha soltura. Hablando de la vena puente, ¿no? Esta sería la vena puente, el cable. Entonces tiene mucha soltura. Pero ¿qué sucede con el paso del tiempo? Mientras más pasa el tiempo, el cerebro se hace más chiquito, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y mientras más pequeño se hace el cerebro, la vena puente está más tensa todavía, porque es más grande el trayecto para llegar hacia el seno venoso de la dura madre. Aquí no hay problema porque aquí nada, pero acá donde hay aire no hay nada que le agarre la fuerza. Entonces mientras más pequeño está, más tenso, más tenso, más tenso. Y eso hace que un trauma, como está muy tenso, un trauma banal, qué sé yo, estaba trapeando el piso, se resbaló y se rompe la vena puente. ¿Ya? Por ese aspecto, o sea, mientras más anciano es, o más que anciano, mientras más atrofia cortical fisiológica tenga ese paciente, la posibilidad de que su vena puente se rompa con algo banal, como por ejemplo toser, es más frecuente. ¿Ya? Muy amable. Y eso sucede por lo que les comento. Entonces, si pasa, a veces el paciente ni se da cuenta. Simplemente pasa algo y le hace una tomografía, no es una toma subdural. Usted se ha caído y se ha golpeado, que yo recuerdo, no, o como son viejitos dándose con el nieto, con los hijos. No, si mi abuelito yo lo cuido full y estamos viendo que no se caiga, que no se golpee, no sé qué pasa, pues entra unos banales, pues que tosa. ¿Ya? Y si tosa, tiene mucha atrofia cortical, se le rompe una vena puente. ¿Ya? Cositas que pueden pasar. Ahora, eso con respecto a la edad, vamos a ver el cuadro clínico, cómo se presenta uno y otro. Ya usted sabe que el cuadro clínico típico es un joven el cual tiene un accidente de alto impacto, un accidente llamativo, un accidente de tránsito, caída de gran altura, o sea, es algo que llama la atención y llega a la casa de salud. Pero lo que es un poquito raro a veces es
es que el paciente puede llegar bien, despierto, consciente, orientado. Qué sé yo, ustedes son internos de medicina. La señorita Villón, no sé, ¿cómo se llama? Le entrega la guardia a Jorge y le dice, mira Jorge, hay 2 pacientes. Ese chico de ahí, bueno, no ha parado de hablar de un chico de 20 años que tuvo un accidente de moto, se lo dio chispeado, por el señor se paró y antes los familiares lo tuvieron que a la fuerza traerlo para acá. De ahí el acompañante se murió, o sea, una cinemática fuerte. Y está ahí, obvio, no ha parado de hablar, que sí, que ya se quiere ir, que la mamá lo tiene obligado, que ella es mayor de edad, que dice que, es más, anoche estábamos ahí recogiendo para una pizza para comer y hasta él dice que él también quiere poner para la pizza para por lo menos ahí pasar divertido. O sea, el chico, y hablando, y usted llega y Jorge lo escucha, que sigue hablando. Dice, y al lado hay una señora que, esta señora sí está grave, yo creo que ya no va a aguantar la guardia, pero ahí vigila. Entonces ya la señorita Villón se va a su casa, se queda dormida, se despierta y cuando ve 5 mensajes, 5 llamadas, 10 mensajes de Jorge. Y cuando revisa, ¿te acuerdas la señora que dijiste que se va a morir? Ahí sigue. ¿Te acuerdas del chico que sí, que estaba molestando, que estaba esperando tomografía, que hablaba y hablaba? Se murió. Y dices, ¿qué pasó? Y tú lo llamas, ¿qué pasó del chisme, pues? ¿Qué pasó? No, el chico, mira, yo cuando cogí la guardia seguía, habla y habla, que sí, que sí. Hasta que de un momento a otro se cayó. Todo el mundo dijo, al fin se cayó el chico. Y cuando lo fueron a ver, el chico estaba convulsionando. Lo llegaron a entubarlo, se murió ese muchacho. ¿Qué pasó? Lo que pasó es lo siguiente, probablemente. Entonces, quizás él tuvo un hematoma epidural. Pero ¿qué es lo que pasa? El hematoma epidural, quizás producto del accidente, primero era chiquito. Pero acuérdense, el hematoma epidural es arterial o venoso. Es arterial y las arterias laten. Entonces, con cada latido, la arteria, el hematoma comenzaba a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y cuál es el problema? Mire, que la juventud aquí le juega la contra. Porque como los jóvenes no tienen atrofia cortical fisiológica, tienen un cerebro grande, ese hematoma epidural no tiene espacio para crecer. ¿Y qué tiene que hacer? Robarle el espacio al cerebro. Entonces se comienza a comprimir las estructuras, hasta que llega una compresión del bulbo raquídeo. Llega el bulbo raquídeo, se encuentra el centro cardiorrespiratoria. Es una parada cardiorrespiratoria y café, rosquita y queso. Se acabó, se murió el paciente. Eso pasa. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que le tienen que dar a ustedes? Que el paciente que está bien se puede morir. Es más, lo que pasa con los pacientes con hematoma epidural. El paciente que está bien y muere. La literatura de neurocirugía dice el famoso shock and die. Estaba hablando y se murió el paciente. Por eso que le digo, entonces, enseñanza. Un paciente joven que tiene un trauma de alto impacto y llega a su casa de salud, no se puede ir a la casa sin por lo menos hacer una tomografía. No es que el paciente está bien, caminando, todo está bien, no se preocupe, el paciente está hablando, que se vaya a su casa y que espere la tomografía en la casa. No, se puede morir, puede tener un hematoma epidural. Los pacientes neurológicos son muy traicioneros. El paciente neurológico que usted cree que ya se va a morir, ahí sigue, y el que no, es el paciente que muere más fácilmente porque el cerebro es muy indeciso. De repente se acaba la compensación del cerebro y el paciente se muere. Y la compensación puede ser de minutos, horas, segundos, días, no sé, en lo que sea. ¿Ya? Por eso siempre es la pelea a veces con los compañeros, porque los compañeros de área de emergencia, pues ellos quieren cama, quieren espacio, ya quieren dar alta. Y el paciente que lo ve bien ya lo quieren mandar a la casa, pero no, el neurológico es indeciso, el neurológico es sorpresivo, el neurológico es traicionero. Si una tomografía no se puede hacer, llega la tomografía, no tiene nada, bueno, que se vaya a su casa. Llega la tomografía, tiene un hematoma epidural chiquito, puede crecer, esperemos todavía unos días, hagamos una tomografía de control, a ver el comportamiento del hematoma. Puede ser que se quede ahí, ya la arteria se autoexcluye y no lata más, pero puede ser que también crezca. Entonces es importante recordar eso. ¿Ya? Entonces el famoso está bien y se muere, importantísimo. Todo joven que llega por tener un accidente importante, tomografía, si no, no se puede ir. En cambio, el cuadro clínico del anciano es distinto. Acuérdese usted primero que tiene un trauma que a veces ni sabe cuándo fue. Entonces no es que va al hospital. Lo que pasa, un ancianito, por ejemplo, el día de ayer yo operé a una señora con hematoma subdural, tenía 77 años de edad, una paciente adulto mayor. Dicen los familiares que hace un mes se había caído. Ya se había caído, pero la típica del ancianito generalmente se cae, se pone mentol, se soba y sigue su vida cotidiana. No generalmente va al hospital. Entonces la señora, después de un mes, comenzó con dolores de cabeza intensos y vómitos que no estaban precedidos de náuseas. ¿Cómo se llama ese vómito? Vómito en proyectil o vómito en escopetazo. O sea, hay que la traiga al hospital, hacer la tomografía y tiene un hematoma subdural. Entonces ese es el cuadro típico del paciente con hematoma subdural. Un trauma banal, a veces ni se acuerda. Puede ser hace un mes, 2 meses, 3 meses, ya tiene tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se rompe la vena puente. Pero la vena puente no late como las arterias, la vena puente gotea.
y como gotean van formando de a poquito un hematoma subdural. Aparte que este espacio sí existe, no es que está creando uno como el espacio epidural. Este espacio existe. ¿Y cuál es la otra cosa? Que aquí le juega a favor al anciano, la atrofia cortical fisiológica. Como ellos tienen atrofia cortical fisiológica, tienen espacio para que se forme ese hematoma y el cerebro se puede adaptar. Por eso los pacientes no empeoran de forma brusca. Pero después de un tiempo, de meses, etc., el paciente comienza con un defecto neurológico, como la paciente que le digo. Dolor de cabeza, vómito y escopetazo. Puede ser vértigo, no vértigo central. Puede ser que les haga algún defecto motor, que no pueda mover una parte del cuerpo, cambios de conducta. Ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces aquí la diferencia, el paciente llega bien y se muere, aquí en cambio tiene sus 2 o 3 meses de evolución. Y después de eso es que hace el defecto neurológico. Entonces así es como se manifiesta el adulto mayor, que tiene un abuelito que de repente comienza con un trastorno neurológico, puede ser un evento cerebrovascular, pero una de las posibilidades es que sea un hematoma subdural. Yo cuando era interno de medicina, una vez me acuerdo que me llevó un señor con 80 años, que estaba con la cabeza de la marcha, me llegó y iba a caminar el señor, yo lo vi y dije, parece un cerebeloso, hagámosle epimetría, que se toque el dedo, no tocaba para nada. Yo ni le pregunté del nombre, supe del señor, yo le dije, eso es un infarto, voy a hacer nomás a medicina interna, porque estaba en la área de trabajo. Entonces va a medicina interna y después de una hora me lo vuelven a traer. Y yo lo vi porque lo envié para acá, señor, si ya se fue a medicina interna. Dice, una tomografía, un hematoma subdural. Entonces veo la tomografía, efectivamente tenía un hematoma subdural el paciente. Y ahí fue la enseñanza que queda, ¿no? Con lo que vamos aprendiendo. Yo nunca hablé con el señor, yo lo vi con su ataxia, que le mandó síndrome cerebroso infarto, pero no. Usted hablaba, usted le preguntaba al señor y le decía, señor, ¿por qué viene? No, doctor, hace 3 meses yo me quedé en la mano. Entonces ya con ese antecedente ya uno pensaría, uno podía pensar bien por qué, era un hematoma subdural, porque tiene un antecedente traumático. Pero bueno, uno no habló, porque ahí como lo aprendiendo siempre es bueno, si el paciente habla, hay que hablar con él. Entonces, cuadro típico de estos ancianitos. Usted le va a llegar y ahí empezar a aprender el cuadro típico del hematoma subdural. Y por último tenemos la forma. La forma también es característica. ¿Cómo lo ve usted en una tomografía? O sea, acuérdese usted que el espacio epidural es un espacio virtual. O sea, este es el hueso, esta es la dura madre. Se rompe la arteria que está aquí y como este espacio no existe, ¿qué es lo que hace? Llenarse y comenzar a formar el espacio, hacer un espacio nuevo. Entonces toma este aspecto, un aspecto biconvexo, forma de limón, dicen algunos. Entonces el hematoma epidural tiene este aspecto, es arterial y tiene este aspecto biconvexo, en forma de lente biconvexo. Mientras que el hematoma subdural, acuérdense usted que la vena gotea y se aloja aquí en el espacio subdural. Y como el cráneo es curvo, nosotros tenemos un cráneo plano, tenemos curva, entonces se adapta a la curva del cráneo y toma un aspecto de semiluna. Entonces el hematoma tiene esta forma, el hematoma subdural, con una semiluna. ¿Ya? O sea, si usted puede diferenciar el hematoma epidural del hematoma subdural y las características de cada uno de esos hematomas basados en la anatomía. ¿Alguna pregunta de este tipo? ¿Algo? Bueno, y eso es lo que podemos conversar acerca de la dura madre craneal. A nivel de la dura madre raquídea, tenemos los mismos elementos en las meninges raquídeas, donde tenemos dura madre, aranoide y tibia madre. Con una diferencia, el espacio epidural a nivel craneal era virtual o real. Era virtual, no existe. Aquí, el espacio epidural, en cambio, a nivel raquídeo, es un espacio real. Sí existe ese espacio. Y está repleto de grasa epidural. O sea, aquí yo saco el cráneo y me encuentro inmediatamente la dura madre. Acá atrás yo saco los huesos de la columna y antes de ver a la dura madre voy a ver grasa. Se llama grasa epidural. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia. Y la dura madre y las meninges, mejor dicho, le dan medios de fijación. La dura madre, que es la que usted ve más externa con negro, cubre a la médula espinal y también y acompaña al nervio raquídeo hasta que sale por el agujero de conjunción. Hasta que sale por el agujero de conjunción, la dura madre lo acompaña. Y esto se transforma en un medio de fijación lateral que le ofrecen las meninges al sistema nervioso. Ya teníamos dos medios de fijación superior, que era el borde anterior de la hoz que se unía a ¿qué cosa? A la cristagalla y del etmoides. Y la parte fija anterolateral
de la tienda que se unía ¿qué? Al peñasco, ¿no? Tenemos esos dos medios de fijación. Ahora tenemos medios de fijación lateral. El más importante es este, que la duramadre se fija, se adosa hasta el agujero de conjunción. Entonces ahí como que agarra a la duramadre, perdón, a la médula, para que no se ande yendo de un lado y para otro. ¿Ya? Otro medio de fijación lateral que no es tan fuerte como este que acabamos de conversar es que la pía madre se proyecta hacia la duramadre. Entonces, mire, la pía madre, la que está con rojo, se puede proyectar hacia la duramadre y formando algo que se conoce como los ligamentos dentados. ¿Ya? Ligamentos dentados. Aquí lo puede ver un poquito mejor. Mire usted con rojo, lo rojo es la pía madre y lo azul es la dura madre. Miren cómo la pía madre proyecta hacia la dura madre, ¿no? La pía se proyecta hacia la dura y como este está agarrado por la agujero de conjunción, pues le da un medio de fijación lateral. ¿Ya? Se llama ligamento dentado. Hablando un poquito del resto de meninges a nivel medular, no solamente de la dura madre, recuerde usted que la pía madre recubre a las estructuras del sistema nervioso como que fuera una funda. O sea, si esta es la médula, y manda la médula, la pía madre se ubica sobre eso. No es que forma la parte más externa de la estructura, sino que se adosa como una cosa más encima, ¿ya? Y siempre pegada a las estructuras del sistema nervioso. Esa es la pía madre. Por ejemplo, mire usted, la pía madre, yo estaré aquí cargando la converte, que voy a estar sobre lo negro, sobre lo medio chueco. Lo cubre. Ahora, cuando la pía madre se ubica aquí, donde está la arteria espinal anterior, recuerde usted que por delante la médula nutre la arteria espinal anterior, que nutre todo menos al cordón posterior, porque el cordón posterior está nutrido por las arterias espinales posteriores. ¿Ya? Por delante, cuando pasa aquí por la arteria espinal anterior, la pía madre se divide en dos. Mire, se divide en una pía íntima que está aquí, profunda, pasa pegada a la médula espinal. Pero también tiene una pía externa. Entonces tiene una pía íntima o interna y una pía externa que se ubica sobre la arteria espinal anterior. Entonces, si yo lo veo de frente, mire usted lo que se ve, mire usted cómo se nota ahí. Yo voy a tener de frente a la arteria espinal anterior, que es aquí, la arteria espinal anterior aquí. Y la pía madre cubriéndola. Con verde estamos poniendo la pía madre, hay una pía íntima que pasa profunda y hay una pía externa que pasa sobre ella. Ya, una pía externa. Entonces, la arteria espinal anterior cubierta de pía madre, la arteria espinal anterior cubierta de pía madre, a eso se le conoce como la línea blanca de Splender. ¿Ya? La línea blanca de Splender. Entonces, la arteria espinal anterior cubierta de la madre, si usted lo ve, va a ver la médula espinal y en el centro como una especie de línea azulada, que es la arteria cubierta de pía. Eso se llama línea blanca de Splender. Esa arteria evidentemente nutre la médula. ¿La médula hasta qué nivel llega? L1 máximo L2. No, mire, por ejemplo aquí, este es L5, ese cuerpo que está ahí, este es L4, este es L3, L2, L1 y aquí viene una partecita de la segunda torácica, ¿no? Entonces, mire usted como la médula espinal llega solo hasta aquí, hasta el borde inferior de L1, máximo puede prolongarse hasta el borde superior de L2. Pero ahora, si usted se da cuenta y lo mira con un poquito de amor y cariño, hacia arriba yo tengo médula, tendría por aquí a la línea blanca de Splender. Pero luego de eso continúa esa fibra amarilla. Es decir, lo que sería la línea blanca de Splender parece que continúa hacia abajo. Pero si continúa hacia abajo, ¿usted cree que aún sigue arteria por aquí? No, pues ya no hay médula. La arteria nutre la médula. Si ya se acabó la médula, ya para qué va a haber arteria, no tiene nada que nutrir. Pero ¿qué si continúa? Si ya no hay arteria, ¿qué otro componente forma la línea blanca de Splender? La meninge. ¿Cuál meninge? La pía madre. Entonces, una vez que se acaba la médula, se acaba la línea blanca de Splender y solo sigue pía madre. Esa proyección solo de pía madre es algo que se conoce como el filum terminal. ¿Ya? Eso usted lo habrá escuchado, si no, ahí está. El filum terminal. Entonces,
Entonces, ¿qué es el filum terminal? Es la continuación hacia abajo de la línea blanca del esplende. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la línea blanca hay arteria y aquí no. Aquí solo hay pia madre. Entonces, continúa el filum terminal. Ahora, si usted sigue mirando con un poco de amor y cariño, aquí se acaba la dura, se acaba la arteria, sigue el filum, y la dura madre, que sería lo naranja, también continúa. O sea, la dura madre no se queda aquí donde está la médula, sino que continúa la dura madre hacia aquí abajo, más o menos, este es L5, S1, S2. Hasta ahí llega, hasta S1, S2. En este espacio de aquí, donde no hay médula, pero sí hay dura madre, hay un gran espacio subaracnoideo, que está repleto de líquido cefalorraquídeo. A esta zona de aquí, que va desde donde acabó la médula hasta donde llega la dura madre, que es S2, es decir, más o menos de L1 a S2, es a lo que se conoce como el fondo de saco dural, que está repleto de líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué es importante conocer este fondo de saco dural? Porque aquí es donde se pueden realizar las punciones lumbares. Entonces yo puedo realizar punción lumbar aquí entre L3 y L4 o aquí entre L4 y L5. Más arriba pues tengo el riesgo de que quizás la médula de esa persona no sea justo en L1, baje un poquito, entonces puedo tener riesgo de igual dañar. Entonces yo puedo hacerlo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la aguja, ¿no? Aquí está la aguja y está introduciéndose en esta zona. Esto es S1, esto es L5, esto es L4. Aquí lo están haciendo entre L4 y L5, están colocando la aguja. Porque aquí yo ya no tengo médula espinal. ¿Qué es lo que tengo? Filum terminal y cola de caballo. Parece que los nervios tienen que ir a buscar su salida del agujero de conjunción, porque los cuerpos vertebrales están más abajo, y eso va a formar la cola de caballo o cauda equina. Y en el centro está el filum, que solamente es vía madre. Yo puedo hasta cortar el filum. A veces el filum es muy cortito, entonces la dura madre se queda anclada muy abajo, porque el filum es muy pequeño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Corto el filum terminal y la médula asciende. ¿Hay un daño? No, porque eso es solamente vía madre, acuérdense ustedes. No es nervio, cortar el nervio no puedo. Evidentemente, tengo que buscar el filum tiene una coloración diferente. Eso en la práctica usted se la mostraron cuando vio practicar el médula espinal al inicio del ciclo, no sé, bueno, en el momento que ustedes vean médula espinal, él le tiene que haber mostrado que hay una porción que tiene un color diferente, ese es el filum, ¿ya? Ahora, el filum terminal, como usted lo ve, continúa, sigue el filum terminal hasta el fondo del saco dural. Entonces el saco dural y al final se llama fondo del saco dural. Entonces, cuando llega al final del saco dural, o sea, al fondo del saco dural, lo perfora, lo atraviesa, ¿sí se da cuenta usted? Atraviesa, pero ahora ya no solamente tiene vía madre, sino que también se recubre de un poquito de dura madre. Y de aquí, con dura madre ahora, se proyecta hacia el coxis. Y esta proyección, desde que se acabó el saco dural y el filum se cubrió de dura, hasta el coxis, es lo que se conoce como ligamento sacrocoxígeo. ¿Ya? Ligamento sacrocoxígeo. Entonces, la línea blanca del Bender, ¿hasta dónde llega? A L1 máximo borde superior de L2. De ahí ya sigue el filum. ¿El filum de dónde a dónde va? De L1 máximo a L2 hasta S2, ¿no? S2. Y el ligamento sacrocoxígeo va de S2 hasta el coxis. ¿Ya? Hasta el coxis, y las características son diferentes. Línea blanca es arteria con pia madre. El filum es solo pia madre. La tercera se va. Es solo pia madre. Y el ligamento sacrocoxígeo, pia madre con dura madre. ¿Ya? Ahora, el filum y el ligamento, que son los dos que están anotados en azul arriba, son medios de fijación inferior que le ofrecen las meninges al sistema nervioso. ¿Ya? Entonces ya tengo la medios de fijación superior, que es la unión con la box crista, y con el peñasco. Los laterales es la dura madre que acompaña al nervio hasta el agujero de conjunción. Y el ligamento dentado, ¿no? Y los dos inferiores son estos dos chiquitines de aquí, el filum y el sacrocoxígeo. Son los medios de fijación que le ofrecen las meninges al sistema nervioso. Uno lo da la dura, otro lo da la pía, y bueno, pues al final son las meninges cumpliendo su función. Y así ya vemos todo: protección, fijación y nutrición, porque ve usted que por ahí pasan pasos. Entonces, bueno, ahora podemos conversar, ya conversamos de las meninges, podemos conversar unas cositas de la pía aracnoide, o algo más aparte de lo que ya hemos conversado. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de los vasos sanguíneos en relación a estos elementos que ya hemos hablado? Entonces, miren, tengo nuevamente los componentes, ¿no? Voy
hueso de la madre, aracnoide, pía madre, y abajo está el cerebro. Acuérdese usted, la pía madre con todos estos componentes, o sea, el cerebro tiene su característica, tiene su capa externa. Y las meninges lo que hacen es adosarse para cubrirla, pero el cerebro sigue teniendo su capa externa. Esa capa externa, esa como piel del encéfalo, se lo conoce como la membrana limitante externa, ¿ya? Es decir, la pía madre se ubica sobre la membrana limitante externa. Ahora, acuérdense ustedes que hay vasos, ¿no? Por ejemplo, las arterias van a entrar hacia la estructura del sistema nervioso para nutrir y hacer algo que ya luego vamos a conversar. Y las venas, en cambio, van a salir, drenando la sangre venosa y dirigiéndose hacia el seno sagital superior por medio de las venas puente, ¿verdad? Ahora, cuando las arterias entran, como la arteria no se relaciona directamente con el sistema nervioso, porque acuérdese usted que a diferencia del resto de estructuras del cuerpo, lo que está en el vaso no todo va a llegar al sistema nervioso, porque el sistema nervioso tiene su sistema de barreras. Entonces, cuando entra al sistema nervioso, atraviesa la pía madre y la pía madre la va a recubrir. O sea, ingresa el vaso y se cubre de pía madre. La pía madre lo excluye. Y cuando atraviesa la membrana limitante externa, le ofrece otra capa más. O sea, el vaso sanguíneo, cuando está dentro del cerebro, está cubierto de pía madre y cubierto de membrana limitante externa para tratar de aislarlo del sistema nervioso. Mientras que las venas, como salen, ya cuando llegan a la pía madre ya no hay cerebro, entonces ya no tengo nada que cubrir de pía madre, solamente lo cubre la membrana limitante externa. Y esos elementos que cubren a las arterias y las venas son llamados los espacios perivasculares de Virchow-Robbins. Virchow-Robbins descubrió esos espacios. Se sabe que en esos espacios a veces se debe un poquito de líquido, también sirve como un mecanismo de desecho, o sea, aparte de las venas que se van llevando los usos, también se recogen estos espacios de determinadas sustancias de desecho, como alterno, como una recepción de desecho alterna a la gran recepción que hacen las venas. Y se forman esos espacios llamados de Virchow-Robbins. Los que son de arterias se llaman periarteriales y los que son venosos se llaman perivenulares. ¿Y cuáles son? Los de las venas se llaman perivenulares, en fin, pero los de las arterias, como son dos, se les da nombres. El espacio que se encuentra entre la membrana limitante externa y la pía se conoce como espacio subpial. Mientras que el espacio que se encuentra entre la pía y el vaso arterial se conoce como espacio intrapial, como que crean una palabra así, ¿ya? Subpial e intrapial. Esos son los espacios periarteriales. El venoso, como es solo uno, solo se llama espacio perivenular, ¿ya? Ahora, la arteria ingresa, se cubre de pía madre, se cubre de membrana limitante externa, pero cuando llega al final, la arteria ya no tiene pía madre, solamente tiene membrana limitante externa. Y cuando tiene membrana limitante externa, como ya no tiene pía madre, es cuando se encuentra más cercano, más relacionado, más cerca del encéfalo o de las estructuras encefálicas, por ejemplo, digamos ante una neuroíspera. Aquí es cuando está más cerca de la neurona, como para poder relacionarla, como para poder decirle, mira, tengo nutrientes, ¿quieres? Pero la arteria es muy sencilla, es muy confiada, ella puede recibir todo lo que le dé la arteria, pero no siempre todo lo que le va a dar la arteria es bueno, porque le puede decir, mira, te voy a dar nutrientes, te voy a dar alimentos, te voy a dar una bacteria, te voy a dar un bichito, te voy a dar un tóxico que cargo por aquí. Entonces eso la neurona no sabe, la neurona es muy inocente, ¿no? En ese aspecto, ella va a recibir todo lo que le quiera dar la arteria. Y por ende se tiene que ubicar un protector, alguien hay que decir, no todo lo que tenga la arteria va a llegar al sistema nervioso. Hay una barrera que no va a permitir que la sangre y el encéfalo se relacionen de forma directa. Y esa barrera lo hace un astrocito, que es un tipo de neuroglía. Entonces el astrocito, que es un tipo de neuroglía, completa esta barrera entre la sangre y el encéfalo, que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica. Entonces los componentes de la barrera hematoencefálica, el nombre mismo lo dice, hemo, sangre, vaso arterial, encefálica, encéfalo, pero tiene que tener alguien que haga de barrera, y esa barrera la hace un astrocito. ¿Ya? Y mire qué ocurre cuando el vaso ya no tiene pía madre, solo tiene membrana limitante externa. Y con eso terminamos de hablar de las meninges. ¿Alguna pregunta?
Hablemos de los ventrículos cerebrales. O sea, los ventrículos cerebrales, como ustedes saben muy bien, son cavidades que están dentro del cráneo. El cráneo no es completamente sólido, macizo, tiene espacios, ¿ya? Tiene cavidades. Esas cavidades están recubiertas de la membrana limitante interna. Acuérdense que la externa es la que está afuera y la interna es la que cubre a los ventrículos. Esos ventrículos cerebrales contienen un líquido que está en la cabeza y en la médula que se llama líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y comenzamos siempre con los ventrículos cerebrales, porque en los ventrículos cerebrales están las estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo. O sea, ahí inicia la producción del líquido cefalorraquídeo y por ende ahí comienza toda la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esas estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se llaman? Los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos están en los ventrículos. Los plexos coroideos son las estructuras altamente vascularizadas, sangran mucho, pueden sangrar full, que están principalmente en los ventrículos cerebrales. Me han dicho, en los ventrículos cerebrales, en mayor cantidad en los ventrículos laterales, un poquito menos en el tercero, un poquito menos en el cuarto. Los que más producen líquido cefalorraquídeo son los ventrículos laterales. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se produce el líquido cefalorraquídeo? Otra vez a partir de la sangre. Entonces, la sangre, así como se relacionaba con el disecuán, lávate la cara, no te quiero botar. Vaya, lávate la cara. Voy a sacar el filo del capitán. Así de ese código estaba que lave la cara. Entonces, bien, lo mismo. El líquido cefalorraquídeo va a producirse a partir de la sangre. O sea, el líquido cefalorraquídeo es sangre. Solo que es sangre filtrada, sangre revisada para que lo que se transforme en líquido cefalorraquídeo sea lo que realmente sirve. Entonces, otra vez aparece una relación entre un vaso sanguíneo y una estructura del sistema nervioso, que en este caso es el líquido cefalorraquídeo o el espacio donde va a estar el líquido cefalorraquídeo. Y se forma otra barrera entre la sangre y el líquido. A esa barrera se la conoce como la barrera hemolicuoral. La barrera hemolicuoral, aquí está la sangre y aquí es la cavidad donde se va a llenar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, de aquí se va a transformar en líquido cefalorraquídeo. Otra vez, si lo que llega el líquido cefalorraquídeo ya tiene el sistema nervioso, igual que como se llevaba la neurona. Entonces, eso se conoce como la barrera hemolicuoral. Pero nuevamente, el sistema nervioso es muy confiado, el sistema nervioso es muy inocente, entonces todo lo que el vaso le quiera dar va a llegar al líquido cefalorraquídeo, sea algo bueno o sea algo malo. Y como también puede ser algo malo, necesita aquí un intermediario que sea el que diga qué se va a transformar en líquido cefalorraquídeo y qué no, que sea el que haga el filtro. Y eso nuevamente es una neuroglía que se conoce como el glio epitelio ependimario. Sabe que tiene diferentes tipos de células, etcétera, pero bueno, es el glio epitelio ependimario. El glio epitelio ependimario. Entonces, el glio epitelio ependimario es el que forma la barrera. Así como el astrocito se interponía entre la sangre y el encéfalo para la barrera hematoencefálica, el glio epitelio se pone entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo para completar la barrera hemolicuoral, y así él se encargará de decidir qué es lo que se transforma en líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, a diferencia de la sangre, es blanco, cristalino, puro, se lo ve transparente, ¿ya? Como agua de roca, dicen los libros, yo nunca he visto el agua de la roca, pero bueno, es transparente. Ahora, este líquido cefalorraquídeo, que lo producen principalmente los plexos coroideos, se produce 0.35 ml por minuto, que por sus profundos conocimientos de matemáticas, ustedes saben que es más o menos 21 ml por hora, que por sus profundos conocimientos de matemáticas es más o menos 500 ml por día. O sea, generalmente nosotros estamos produciendo 500 ml de líquido cefalorraquídeo cada día, pero hay un problema. En nuestras cavidades donde hay líquido cefalorraquídeo solamente podemos tener 150 ml. 125 en el espacio subaracnoideo, 25 en los ventrículos. Entonces, ¿cómo me pueden entrar 500 ml de líquido cefalorraquídeo en la cabeza si solamente tengo capacidad para 150?
Bueno, no cómo puede entrar, cómo se puede producir 500 ml de líquido cefalorraquídeo si solamente tenemos capacidad para 150. ¿Qué tiene que pasar para que se puedan producir esos 500 ml aunque solo me entran 150 en la cabeza? ¿Qué tiene que reabsorberse? No se produce, se reabsorbe y ahí se produce los otros 150. Ese otro 150 se reabsorbe y ahí se producen los otros. Entonces, si usted divide los 500 ml para 150, le sale más o menos de 3 a 4 reabsorciones por día. O sea, para que eso sea posible, su sistema nervioso, que ya vamos a ver qué parte, tiene que reabsorber el líquido cefalorraquídeo de 3 a 4 veces cada día. ¿Ya? Entonces tenemos producción, circulación, que es lo que vamos a ver ahora, y luego veremos la reabsorción. Entonces ya vimos producción, ahora vamos a ver por dónde circula. El líquido cefalorraquídeo, como usted sabe, se produce en los ventrículos cerebrales, principalmente en los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son estos de aquí, que tienen forma como de una C, como una colita. Entonces, esta parte anterior es el cuerno frontal o anterior de los ventrículos laterales. Esto de abajo es el cuerno inferior, temporal o esfenoidal de los ventrículos laterales. Y esta como colita es el cuerno occipital o posterior de los ventrículos laterales. De ahí el líquido cefalorraquídeo, por medio de este acueducto que se llamaba antes conducto de Monro, ahora se llama conducto interventricular, pasa el líquido cefalorraquídeo de los laterales aquí al tercero. El tercer ventrículo, ¿cuáles son los límites laterales del tercer ventrículo? Los tálamos, ¿no? El tálamo principalmente y abajito el hipotálamo, ¿ya? Incluso mire aquí está la adhesión aquí, ¿no? La adhesión intertalar, el tercero. De ahí, por medio de este canal que se llama acueducto cerebral, que en la época de mi abuelo le decían acueducto de Silvio, pasa del tercero al cuarto ventrículo, ¿ya? El cuarto ventrículo, vamos a verlo ahora acá de frente. Tengo los laterales aquí, los interventriculares llamados por mi abuelita de Monro, y ahora aquí tenemos al tercer ventrículo. El tercer ventrículo se comunica por medio del acueducto cerebral, o antes llamado acueducto de Silvio, con el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo puede, o por los agujeros laterales del cuarto ventrículo, que mi abuelito les decía agujeros de Luschka, se van al espacio subaracnoideo, tanto craneal como medular, ¿ya? Y por un agujero central del cuarto ventrículo, que mi abuelita le decía de Mayendi, pasa el líquido cefalorraquídeo a un canal central chiquitito que tiene el tronco y la médula, que se llama epéndimo. ¿Se acuerdan? El epéndimo, canal central, ¿no? Donde se usaban el espino talámico lateral que formaba el síndrome centromedular, ¿ya? Entonces ahora el líquido cefalorraquídeo ya se encuentra en el espacio subaracnoideo. Esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ya se encuentra en el espacio subaracnoideo. ¿Hasta aquí una pregunta? Entonces, recuerda usted lo que ya habíamos conversado. Entonces ahora ya se encuentra aquí, entre el aracnoides y la pia madre, en este espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Ahora, este espacio subaracnoideo no es así como lo ve usted aquí. No es así, siempre igualito, sino que hay momentos en donde el espacio subaracnoideo se ensancha más de la cuenta. Esos lugares donde se ensancha más de la cuenta es a lo que nosotros lo conocemos como cisternas subaracnoideas. Entonces, las cisternas subaracnoideas son cosas normales que no son nada más que ensanchamientos del espacio subaracnoideo. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve mucho, por ejemplo, cuando ya vemos imágenes neurológicas. Porque yo sé los espacios tienen que ser grandes. Si esos espacios se comienzan a comprimir, yo debo de pensar que probablemente hay edema cerebral, no está hinchado el cerebro, para que se cierren esos espacios. Entonces, por ejemplo, mire usted una resonancia magnética, esto de aquí es el mesencéfalo, usted lo ve y se nota, se parece mucho al que ya vimos, el mesencéfalo. Y si usted lo ve con un poquito de amor y cariño, alrededor hay un líquido blanco. Este líquido blanco es un espacio, son cisternas. Cisternas perimesencefálicas, por ejemplo, esta es la interpeduncular, la crural, la ambiens y la cuadrigeminal. Esta es la cisura de Silvio, la cisterna silviana. Esta es la cisura interhemisférica, es la cisterna interhemisférica, y así. Hay una encima del cerebelo, se llama cisterna supracerebelosa. Hay una delante del puente, cisterna prepontina. Son ensanchamientos. Entonces, por ejemplo, si yo el paciente tiene un accidente y quiero ver cómo está su cerebro, porque está con dolor de cabeza, está con un vómito bien coquetazo, y digo, pues vamos a ver si el cerebro por imágenes está esquematizado.
Entonces yo veo las cisternas, si están así amplias como en este caso, yo digo, no, pues el cerebro si estuviera dematizado me estuviera comprimiendo esos espacios porque está hinchado el cerebro. Pero no. O si ya lo veo apretado, no veo nada de estos espacios, yo digo, efectivamente, hay edemas cerebrales, hay que ver qué hacer, hay que poner medicamentos, hay que hacer determinadas cosas, hay que operarlo, qué sé yo. Ya, entonces las cisternas nos ayudan mucho en la parte imagenológica. Ahora, ya estamos en el espacio subaracnoideo. Mire usted, aquí está el espacio subaracnoideo, bien bonito. El espacio subaracnoideo es trabeculado, como se puede dar cuenta, ¿no? Ahora, en el espacio subaracnoideo que está circulando el líquido cefalorraquídeo, ahí se encuentran unas proyecciones que se dirigen hacia los senos venosos de la dura madre, principalmente al seno sagital superior, pero puede ser el resto de senos. Esas proyecciones del espacio subaracnoideo que se dirigen hacia los senos venosos de la dura madre se los conoce como vellosidades aracnoides o granulaciones aracnoideas de Paccioni, ¿ya? Estas vellosidades aracnoides de Paccioni o granulaciones aracnoides de Paccioni son las encargadas de reabsorber el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia los senos venosos de la dura madre. O sea, a los senos venosos de la dura madre le llega sangre venosa de todas las venas que están por ahí, más el líquido cefalorraquídeo. Todo eso llega. Y el trayecto del líquido cefalorraquídeo entonces es el mismo trayecto de la sangre venosa. Pasa a la confluencia de los senos, seno transverso, seno sigmoideo, vena yugular, al corazón. El líquido cefalorraquídeo es sangre y al final vuelve a la sangre por medio de las granulaciones aracnoides de Paccioni. ¿Ya? Mire usted, por ejemplo, ahí en zoom. Si usted ve que es el hueso tiene venas también, tiene vasos y fluidos que atraviesan el hueso. Esas venas también desembocan a los senos venosos de la dura madre. O sea, hay muchas venas que desembocan ahí. Y mire usted, aquí se ve grande la granulación aracnoide de Paccioni, ¿sí ve? Que va a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos de la dura madre. Hay algo interesante, que por ejemplo en los ancianos, estas vellosidades a veces se atrofian. Se obstruyen estas vellosidades porque están viejitos, no deja de funcionar determinada estructura. Entonces, como se atrofia, ya no se reabsorbe por el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué enfermedad se puede producir en esos pacientes? Hidrocefalia, que se llama la hidrocefalia del adulto. Porque lo normal, la hidrocefalia normal es un niño, ¿no? A veces el acueducto cerebral nace tapado, es la principal causa de hidrocefalia. Nace tapado el acueducto cerebral y evidentemente se acumula líquido. Del tercero no tiene como ir al cuarto, se produce hidrocefalia. Hay tumores que a veces comprimen esas estructuras, pero en este caso es un adulto mayor. Esa se llama la hidrocefalia del adulto. Es interesante que ustedes más o menos recuerden esta hidrocefalia del adulto, porque, por ejemplo, la hidrocefalia del adulto da tres características interesantísimas. El paciente comienza a tener trastornos de conducta, comienza a hacer trastornos de la marcha, ya no puede caminar, caminaba normal y de repente ya no camina, y comienza a tener trastornos de esfínter. Es decir, el paciente ya no avisa para ir al baño, se defeca, se orina ahí, y ya no lo hace. Pero miren lo interesante es lo primero, el trastorno de conducta. Pueden ser pacientes mayores, adultos mayores, ancianos, que le lleguen con trastornos de memoria o trastornos de conducta. Y hasta antes, olvídense de lo que hemos conversado ahorita, pero hasta antes de lo que hemos conversado ahora, cuando yo les decía un paciente adulto mayor que tiene trastornos de la memoria y trastornos de conducta, ¿en qué pensamos? El Alzheimer, ¿no? Es lo primero que nosotros comenzamos a pensar. Pero mire usted las características. Esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad es irreversible. Pero sé que se lo dije, una vez que se establece eso no tiene cura. ¿Qué es lo que hace con el tratamiento? Enlentecer la progresión de la enfermedad. Pero hay pacientes que no enlentecen nada, se mueren. Eso es la enfermedad de Alzheimer es una condena a muerte. Ese paciente se va a morir. Y lamentablemente la muerte de estos pacientes no es una muerte digna, no es una muerte bonita, ¿no? Uno como médico lucha para que esa muerte sea lo más digna posible, pero es difícil, no morir olvidado de todo, etc. No es bonito, ¿no? No es bonito, vamos a buscar a los familiares, los conocen y todo. Es algo triste. Entonces, estos pacientes simplemente le dan un tratamiento para enlentecer la progresión de la enfermedad, pero no le tratan la enfermedad porque no se puede tratar. Pero, ¿qué pasa ahora si es que su paciente no tiene una enfermedad de Alzheimer, sino que lo que tiene es hidrocefalia del adulto? ¿Cómo lo identifica? Primero lo mismo, pero además tiene trastorno de la marcha. Los pacientes generalmente con enfermedad de Alzheimer caminan inicialmente, luego ya se posan, pero inicialmente caminan. Y aparte también tienen trastorno del control de esfínteres, que sí pueden quizás tener los pacientes con Alzheimer, sí que se hacen muy agresivos
ya quizás debido a su patología demencial, ya comienzan a orinarse y a defecarse, pero porque ellos quieren, por deseo en su mente pensarlo así. Pero bueno, entonces dentro de las posibilidades, cuando usted tiene un paciente adulto mayor, dentro de las posibilidades de trastorno de memoria, aparte de la enfermedad de Alzheimer, también tenemos la posibilidad de que sea una hidrocefalia del adulto. Y eso, por eso siempre a esos pacientes hay que hacer una tomografía. Porque puede ser que la tomografía salga todo normal y y diga, chuzo, es una enfermedad de Alzheimer, ese paciente se va a morir. Vamos a luchar para que muera lo más cercano a lo digno posible. Pero ¿qué pasa si es una hidrocefalia? Usted va a ver los ventrículos dilatados y todo, y a esos pacientes yo les pongo una válvula y lo curo. O sea, esta enfermedad sí tiene cura. Si les pone una válvula ventrículo pertenente, el paciente mejora. Por lo menos la marcha, que es lo que más mejora más rápido. Entonces los pacientes cambian mucho. Yo cuando ingresé así mismo había una señora alucinaba, veía cosas, trastornos de memoria, pero lo que llamaba la atención es que de entrada ya no podía caminar y de entrada no controlaba el esfínter. Entonces se le hace una prueba, le hice la tomografía, estaban dilatados los ventrículos, se le hace la punción lumbar, que ya hemos conversado también dónde se hace, le saqué líquido y la paciente mejoró. O sea, comenzó a caminar mejor, ya no alucinaba tanto, o sea, quiere decir que es candidata por tener una válvula. Se le puso una válvula y la señora estaba, gracias a Dios, quizás no perfecta, pero bueno, mejorado muchísimo su calidad de vida, de que no caminaba, ya camina, de que no controlaba el esfínter, ya controla. La parte demencial a veces me dice el familiar que a veces como que disvaría un poquito, pero bueno, está mucho mejor. Entonces quiere decir que estos pacientes sí tienen cura, no es una condena a muerte como la enfermedad. Entonces, acuérdense de este diagnóstico diferencial cuando usted ve esa patología, por si acaso en neurología no nos veamos y no alcance yo a contarle esto, ¿no? Mire que esa triada ahí, que son tres características, la descubrió un científico neurocirujano colombiano que se llamaba Akimi. Por eso se llama la triada de Akimi. Lo hizo con Adams, pero Adams parece que no hizo nada, por eso no le paró mucha bola. Se llama la triada de Akimi. El hijo de él tiene un instituto de hidrocefalia en Colombia, en Santa Fe. Y ellos tienen una frase, ya una vez vino a dar una charla, ellos tienen una frase interesante, porque todos estos pacientes, antes de descubrir esta patología, que era la hidrocefalia del adulto, que antes no se hacía con tomografía, se hacía poniéndole aire dentro de los ventrículos, o sea, por la falta de tecnología, todos estos pacientes que mejoraron con esta enfermedad eran pacientes que habían sido condenados a muerte por una enfermedad de Alzheimer, o sea, ya estaban en un ancianato, esperando simplemente que la progresión de su enfermedad mueran por eso. Entonces, cuando se descubrió esta enfermedad, todos esos pacientes se les hizo estudios tomográficos, se les hizo determinados estudios que se ponen a la tomografía, y algunos fueron candidatos a hidrocefalia del adulto y se los trató y mejoraron. Por eso la frase de ese instituto es que le devolvieron la vida a aquellos pacientes que estaban condenados a morir, porque no todo es Alzheimer, ¿ya? Entonces es interesante que haya ese diagnóstico diferencial. Y si sospecha hidrocefalia del adulto, ponga la válvula. Listo, ¿alguna pregunta o inquietud o algo? Okay, le tomo lista, no se olviden que después se va a esperar el baño, así que si quieren me ahora, bueno, para terminar lo que estábamos conversando, pues bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que son los componentes del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene varios componentes, ¿no? Porque igual recuerden que es sangre, solamente que sangre filtrada, sangre mejorada. Pero al final es sangre. Entonces, dentro de los componentes del líquido cefalorraquídeo que me interesa que usted sepa, y se lo voy a tomar, son los tres primeros. Primero, el líquido cefalorraquídeo tiene células, ¿ya? Tiene células. ¿Cuántas células? O no tiene nada o tiene máximo 5, de 0 a 5. Ahora, no es cualquier tipo de célula. Esas células son leucocitos. Las únicas células que se filtran en el líquido cefalorraquídeo son los leucocitos. Si usted ve glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo, algo está pasando. Está mal. Hay un trauma, hay una bacteria, no sé, algo, pero eso no es normal, ¿ya? Solamente leucocitos, glóbulos blancos. ¿Qué más tiene el líquido cefalorraquídeo? Tiene glucosa, le llamamos glucorraquia. Glucosa en el líquido cefalorraquídeo. La literatura dice normal 45 a 90. En la vida real no es tan así, es el 60% de la glicemia. O sea, recuerden que es un filtrado y el azúcar es importantísimo para el cuerpo. Entonces, si yo tengo poquita azúcar en la sangre, no se va a filtrar 45 a 90 miligramos sobre decilitro, porque me quedo sin azúcar en sangre. Entonces se filtra el 60% de la glicemia. Entonces, cuando yo tenga glucosa baja en líquido cefalorraquídeo, puede ser que algo esté pasando o puede ser que el paciente esté con hipoglicemia y por eso es que se filtra poco, ¿ya? Entonces es importante el porcentaje. Y por último, las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas en el líquido cefalorraquídeo son, como usted ve ahí, más o menos de 15 a 45 miligramos sobre decilitro. Ese es el valor normal. Ahora,
cuando yo tengo una infección gastrointestinal, una infección respiratoria, una infección, no sé, de alguna parte del cuerpo, una forma de yo saber qué está pasando o cómo puedo identificar si es o no un proceso infeccioso es hacer un estudio básico de sangre, una biometría, que es lo básico que mandan, para ver glóbulos rojos, para ver glóbulos blancos, para ver plaquetas. De esos tres, ¿cuáles son los que me interesan o los que me importan para saber si hay una infección? Los glóbulos blancos no son el mecanismo de defensa. Ahora, hay un bicho que me está atacando. ¿Esos bichos qué nomás pueden ser? ¿Qué tipo de bichos hay? ¿Son virus? ¿Qué más? Bacterias. Lo primero, las bacterias son las más peleonas. Las bacterias son las que más pelean. De ahí pueden seguir los virus, ¿no? ¿Qué más tenemos aparte? ¿Qué otro bicho hay? Los hongos, ¿no? Los hongos también pueden ser. Y por último, lo que son como gusanitos, los parásitos, ¿no? Entonces, si yo tengo una infección gastrointestinal, respiratoria o lo que sea, yo puedo pensar que tengo alguna de esas alteraciones, alguno de esos bichitos. Asimismo, en el sistema nervioso. Si yo sospecho que tengo una infección del sistema nervioso porque el paciente tiene fiebre, tiene trastorno de la conciencia, la boca se pone rígida y otras cosas que nosotros vemos para sospechar de una infección del sistema nervioso, pues evidentemente también pueden ser bacterias, virus, pueden ser hongos o pueden ser parásitos. Pero así como para la infección respiratoria, gastrointestinal, yo pido una biometría, para ver si hay una infección del sistema nervioso, yo puedo pedir un análisis del líquido cefalorraquídeo y veo las características de lo que estoy viendo ahí. Entonces ya sabe usted cuáles son los tres componentes básicos que tiene el líquido cefalorraquídeo. Células, que es de 0 a 5, acuérdense que son leucocitos. ¿Qué más era? Glucosa. ¿Y qué más? Proteínas, ¿no? Son las cosas que yo puedo tener. Ahora, si yo tengo una infección, sea bacteriana, viral, ¿cómo va a estar el leucocito? En sangre, digamos que están elevados, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar en el líquido cefalorraquídeo. Las células que son leucocitos en el líquido cefalorraquídeo también van a estar elevadas. En la bacteria se elevan mucho y en el resto se elevan un poquito menos. Pero al final de cuentas se elevan, ¿no? Se elevan. Los leucocitos se elevan. Entonces mire usted. Cuando, digamos, no sé, usted es interno y se acerca una mamá con un niño que tiene diarrea. La mamá tiene diarrea, usted dice, bueno, generalmente las infecciones en los niños son virales. Usted le manda suerito oral, le manda por ahí esas cositas para que pare la diarrea y se va a la casa. Después de 2 o 3 días, el niño vuelve, o sea, la mamá vuelve con el niño y le dice, doctor, mi hijo no para, mi hijo sigue igualito, ¿ya? O sigue con diarrea. Entonces usted dice, bueno, vamos a hacer una biometría para ver cómo está el niño. Entonces usted le hace una biometría y usted ya sabe que ve los leucocitos y los leucocitos usted ya me dijo que van a estar elevados. Pero recuerde usted que hay tipos de leucocitos, ¿verdad? Hay tipos de leucocitos, el leucograma de Schilling que le llaman. Entonces, ¿cuáles son los tipos de leucocitos que usted recuerda por su profundo conocimiento de histo? No sé. Hay neutrófilos, ¿no? Basófilos, dice, ¿cuál otro? Eosinófilos y por ahí dijeron linfocitos, ¿no? Eosinófilos y linfocitos. Entonces, mire, ¿por qué yo tengo que saber estos subtipos de células? ¿Por qué? Porque cada uno está preparado para matar un bicho determinado. Entonces, por ejemplo, las bacterias, generalmente el que sabe cómo matarlas son los neutrófilos. Los neutrófilos saben matar bacterias. Los linfocitos están preparados para matar virus y para matar hongos. Y los eosinófilos son los que mejor saben matar parásitos. Entonces, por ejemplo, en ese niño que le vuelve usted después de 3 días con diarrea, usted dice, bueno, hagamos una biometría. Y usted lo ve al niño, no, quizás el niño lo ve a usted deshidratado, el niño está un poquito inconsciente. Usted dice, sí, parece que está perdiendo bastante agua por las diarreas, ¿no? Entonces, y aparte usted le hace una biometría donde tiene los leucos elevados, especie de neutrófilo, usted dice una infección bacteriana, y da el antibiótico, así. O sea, no es el típico niño que es una enfermedad viral que la mayoría de los niños lo hacen. Hay que darle antibióticos, y si no tolera la viral hay que ingresarlo, ponerle antibióticos por vena, eso es más o menos como una conducta. Pero si al niño le llega después de 3 días, un niño despierto, no es verdad que tiene diarrea, pero qué sé yo, el primer día tenía 8 deposiciones al día y ahora tiene 2, 3. Y el niño usted lo ve hidratado, lo ve bien, lo ve despierto, consciente. O sea, no es un niño que manifieste estar muy grave. Y usted le hace una biometría y la biometría le sale que los leucos están elevados, pero especie de linfocitos. Usted dice, eso es una infección viral, mi señora. Y los virus no se dan antibióticos, los virus se esperan que se mueren en 3, 5, 7 días más. Entonces usted simplemente mantiene el suerito oral y le dice, señor, no le podemos dar antibióticos, hay que esperar que el bichito se muera.
Y después de una semana la señora vuelve y dice, no doctor, mi hijo el otro día ya mejoró y todo ya está bien, ya no tengo ningún problema. Eso es porque los virus son así, los virus no son tan intensos como las bacterias. Lo mismo pasa aquí. Entonces, cuando yo tengo una infección del sistema nervioso por bacterias, se eleva a especie de qué tipo de elemento de leucocito, de neutrófilos, ¿no? Cuando es virus o hongo, es especie de linfocito. Y cuando es por parásito, es especie de eosinófilo, y eso se lo ve, ¿ya? Luego, ¿cómo se comporta la glucosa? La glucosa es el alimento de esos bichos. Entonces, ¿cómo va a estar la glucosa cuando yo tengo un proceso infeccioso? Va a estar bajo porque ellos se lo comen, ¿verdad? Entonces, el que más come es la bacteria, por eso es el que más desciende la glucosa. Las infecciones en niños, que espero, ¿no? Porque aquí sí las infecciones virales del sistema nervioso son graves. Puedo dar para los hongos, puedo dar para los parásitos en este tipo de pacientes. Y eso es importante para el manejo empírico. O sea, cuando usted ya ve bacteriología, por ejemplo, le van a explicar que, por ejemplo, el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Este estudio yo hago la muestra y esto está en media hora, una hora. O sea, está rápido. Pero el estudio real, el que me va a decir realmente qué bicho tiene el paciente, es algo que se llama cultivo y angiograma, que eso a usted le van a explicar. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen una cajita de Petri que tiene un componente determinado, esos bacterios les van a explicar un poquito mejor, y se le pone una muestra de líquido cefalorraquídeo, o de heces, o de saliva, lo que sea, y se espera a que crezca un bicho, porque ese es un medio ideal para que crezca un bichito. Entonces, el bicho no va a crecer en un día ni en 2 días, el bicho tarda 5 o 7 días en crecer. Hay algunos que crecen muchísimo más tiempo. Entonces, después de un tiempo ya lo ve que crece el bicho y ahí usted le pone unos discos con antibióticos para saber qué antibiótico le puede matar a ese bicho. Entonces, ahí es mejor porque le está diciendo qué bicho tiene y con qué lo mata. Pero ¿cuál es el problema? Que eso yo tardo 5 a 7 días. No voy a tener un paciente con una infección del sistema nervioso y recién después de una semana darle un tratamiento, ya se la doy en el cementerio. Ya se murió hace rato un paciente con infección del sistema nervioso no te va a aguantar una semana sin dar un tratamiento farmacológico real para matar una sospecha de un bicho. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Con el estudio del líquido cefalorraquídeo me sugiere qué puede ser y yo doy un manejo empírico. Por ejemplo, doctor, me da para bacteriano. Ok, entonces como me da para bacteriano, yo le pongo el antibiótico, que es el antibiótico que utilizan generalmente las infecciones bacterianas en este tipo de pacientes, hasta que me llegue el cultivo de angiograma y me diga, efectivamente usted colocó un buen antibiótico o no, hay que colocar otro. Pero por lo menos ya estoy dando algo, no voy a esperar una semana que me llegue el cultivo. Entonces, por eso es importante, lo mismo con la biometría, usted puede analizar y dar algo hasta que llegue el cultivo, que tarda 5 a 7 días. Entonces, por eso es importante el análisis de esto, y aprovechando que vimos este tema, pues podemos conversar un poquito sobre lo del análisis. ¿Alguna pregunta o inquietud tipo algo? Listo, joven, nos vemos la siguiente semana. No se olviden dirección, presentación de su caso, el caso es formal, con matriz y bla, bla, bla. ¿Quieren hacer el examen?